Recording in progress. Muy bien. Buenas tardes. Ya casi es hora de dormir y para mí ya a las 5 de la tarde ya es tardísimo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Vamos a empezar a hablar de un tema que es muy es relevante en la patogénesis de cualquier microorganismo y en particular de las bacterias. Las bacterias, desde el punto de vista de virulencia y de patogénesis, se dividen en dos tipos, en las extracelulares e intracelulares. Nosotros vamos a hablar de un solo tipo de bacterias, que son las intracelulares, que es un cúmulo grande de patógenos, quizá de los más severos que hay, ¿verdad? Muy bien. El evento anterior a la vida intracelular es la internalización, por supuesto. Y hay dos tipos de internalización. Una que es mediada por los fagocitos profesionales, como los macrófagos, las células dendríticas, y fagocitos no profesionales, como las células epiteliales. Pero también hay otro tipo de entrada, que es una entrada activa, mediada precisamente por la bacteria, ¿ya? Entonces, las bacterias intracelulares usan generalmente uno de estos dos mecanismos o los dos mecanismos para entrar a las células. Vamos a hablar un poco sobre las vías endocítica y exocítica y la autofagocítica para poder entender de qué vamos a hablar, si no, no me van a entender. Entonces, la célula fagocita y pinocita, que es algo semejante, por una vía que se llama la vía endocítica. La vía endocítica, que incluye clatrina y incluye cuatómeros también, viene del exterior de la célula, donde esas pequeñas vacuolas con clatrina entran a endosomas tempranos y de esos endosomas van a diferentes lugares, ¿verdad? Donde van a converger con otras vacuolas del aparato de Golgi, ¿verdad? Esa es la vía endocítica, donde entran endosomas tempranos, endosomas tardíos y después a lisosomas, ¿verdad? Donde son generalmente digeridos estas moléculas que entran por fagocitosis o pinocitosis y convergen con la vía exocítica que viene del sistema retículo endoplásmico al aparato de Golgi, que viene del cis, del medio, del trans, y después esas vacuolas con cuatómeros, ¿verdad? Con clatrina también, llegan a los lisosomas, ¿ya? Esa es entonces la vía endocítica y la vía exocítica, ¿verdad? En la vía exocítica, algunas vacuolas van hacia el exterior, ¿verdad? Son liberadas. Por ejemplo, en la vía exocítica es como se produce el moco también, pero también este tipo de lisosomas, cuando digieren sustancias, usan la vía exocítica para liberar lo que ya digirieron, ¿verdad? Muy bien. El aparato de Golgi y el retículo endoplásmico recirculan vacuolas. El aparato de Golgi es hecho a partir del retículo endoplásmico. Y en el aparato de Golgi es donde se reeducan diferentes tipos de moléculas, proteínas, para llegar al retículo endoplásmico y funcionar de diferente manera. Muy bien. Hay una gran cantidad de moléculas como las BESNARI y las TESNARI que sirven de marcadores y que son lo que llaman moléculas de docking, ¿verdad? Que sirven para que las vacuolas hagan contacto entre ellas. Generalmente, las moléculas que trabajan en BESNARI y TESNARI están acopladas a unas proteínas que se llaman RAB, que son unas proteínas GTPasas pequeñas, ¿verdad? No son GTPasas triméricas, sino son GTPasas pequeñas que están pegadas a un SNARE, ¿verdad? Que se va a pegar con un DSNARE que se va a pegar con un TSNARE, ¿verdad? El TSNARE es simplemente el receptor. Y esta vacuola está marcada por un tipo GTPasa y la GTPasa dice a qué compartimento va. Por ejemplo, cuando tenemos la vía endocítica característica, ¿verdad? O de fagocitosis, el RAB5, una GTPasa pequeña, es la que sirve como marcador para los endosomas tempranos.
vean que hay una fusión de estas vacuolitas, ¿verdad? Con los endosomas tempranos, con RAP5, por ejemplo. Y después se libera el contenido de esa vacuola dentro del endosoma temprano. Hay otros marcadores como son la RAP7, que son de endosomas tardíos, ¿verdad? Hay otras como la RAP3 y la RAP8 que son de exocitosis. Todas son GTPasas que trabajan en diferentes compartimentos. Ven que hay mucho tipo de GTPasas. Hay RAP27, RAP11, ¿verdad? Y RAP11 que también trabajan en retículo endoplásmico, etcétera, que sirven, son GTPasas que trabajan con BESNARI y TESNARI para la unión de estas vacuolas, ¿verdad? Muy bien. Eso ya lo debieron haber revisado en algún lugar de biología celular. Entonces vamos a ver cómo funciona la biogénesis dentro de las células. Entonces, viene la fagocitosis o la pinocitosis. La diferencia entre fagocitosis y pinocitosis es el tamaño de las moléculas que se ingieren. Se llama pinocitosis cuando es líquido, son moléculas pequeñitas, y fagocitosis son cuando son partículas grandes como un eritrocito o un virus o una bacteria, ¿verdad? Muy bien. Vean que durante ese proceso se recluta creatina y lo primero que hay es la fusión, ¿verdad? De esta creatina con endosomas tempranos. Estos, como dijimos, están marcados por RAP5, ¿verdad? Y después hay una interacción de los endosomas tempranos con los endosomas tardíos. Estos endosomas tardíos son más acídicos, tienen un pH más bajo. Y esto eventualmente se va a fusionar con los lisosomas. Los lisosomas provienen del aparato del Golgi, ¿verdad? Que es la que forma los lisosomas, y lleva unas proteínas particulares. Pero acuérdense que el aparato de Golgi es formado por el retículo endoplásmico, ¿ya? Dentro de estos procesos también interviene lo que llamamos la autofagocitosis, que es un mecanismo que vamos a ver donde la célula es capaz de reciclar organelas, ¿verdad? Y como las mitocondrias o el retículo endoplásmico o el aparato de Golgi, o otro tipo de organelas, para reciclarlas y para cuando envejecen particularmente. Y también cuando la célula tiene problemas de alimentación y está en veda de alimentación, ella es capaz de comerse parte de su citoplasma, de su citosol, para alimentarse, ¿ya? Es como cuando el músculo empieza a reciclarse también por autofagocitosis para proveer elementos nutritivos, por ejemplo, al organismo, ¿verdad? Entonces tenemos la vía fagocítica constitutiva, ¿verdad? Es donde entra una partícula, un microbio, y ahí pasa a endosomas, a fagosomas tempranos, en una vesícula. De ahí los fagosomas tardíos se fusionan con el fagosoma temprano para producirse después una fusión con los lisosomas y producirse un fagolisosoma. Esto es destruido y después por la vía exocítica se libera todo lo que la célula no necesita y la célula aprovecha solamente lo que necesita. Este es en el caso de destrucción de los patógenos, ¿no? Donde simplemente el fagolisosoma es donde se va a destruir precisamente la bacteria. Y hay esa fusión de los endosomas tempranos y endosomas tardíos con el fagosoma para producir el fagolisosoma, donde se destruyen las cosas. Muy bien. Entonces, como dijimos, la maduración de los fagosomas es llevada a través de las GTPasas de tipo RAF, que controlan el tráfico entre los fagosomas y los endosomas. Por ejemplo, dijimos, el RAF5 es para endosomas tempranos y el RAF7 para endosomas tardíos, ¿verdad? Hay algunos otros efectores, como vamos a ver, como la PI3K, quinasa, ¿verdad? Y unos antígenos que llamamos el Early Endosomal Antigen 1, ¿verdad? Que sirven también de marcadores y que están dentro de las vacuolas. Muy bien. Es un repaso porque esto ya lo estudiaron ustedes en algún momento en biología celular. Bueno, vamos a ver los lisosomas. ¿De qué están compuestos los lisosomas? Los lisosomas están compuestos de muchas cosas. Tienen enzimas hidrolíticas como nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, fosforil fosfatasas.
y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y el pH de los lisosomas es un pH acídico. El pH acídico de los lisosomas resulta de bombear protones por medio de una ATPasa que bombea protones desde el citosol, ¿verdad?, hasta dentro del lisosoma. Y estas hidrolasas que vienen del aparato de Golgi, donde se modifican, ¿verdad?, este tipo de hidrolasas actúan mejor a un pH ácido, que está alrededor de 5. Entonces, vean que el citosol tiene un pH de 7.2, mientras los lisosomas son acídicos, y ahí es donde van a funcionar precisamente una gran cantidad de enzimas hidrolíticas que van a tener función de procurar digerir lo que esté, lo que se fusione dentro con ellos, cuando se forma un fagolisosoma. Entonces vean que hay varios TPAs alrededor de los lisosomas que bombean una gran cantidad de protones, de iones hidróneo, para acidificar precisamente esa vacuola. Además de la gran cantidad de enzimas hidrolíticas que tienen los lisosomas, ¿verdad?, como las catepsinas y las, tienen enzimas como la lisosima, por ejemplo, que destruye la pared de las bacterias, ¿verdad? Los lisosomas también tienen propiedades oxidativas. Tienen una gran cantidad de mediadores oxidativos, ¿verdad?, como el peróxido de hidrógeno, ¿verdad?, que es capaz de oxidar diferentes moléculas. El hipoclorito, ¿verdad?, ¿verdad?, que por medio de la amiloperoxidasa se halogena, forma hipoclorito, y son muy oxidativos y que también pueden matar por oxidación. Oxidación quiere decir quemar, rompen enlaces covalentes, ¿verdad? La oxidación rompe las moléculas, rompe los enlaces covalentes de las moléculas. Entonces, lo que no se puede digerir por enzimas, precisamente la oxidación es la que rompe esos enlaces y es la manera de destruir las moléculas. El LNO, el óxido nitroso, que es una molécula muy oxidante, ¿verdad? Y sobre todo el ion superóxido, que es altamente oxidante. Entonces, vean que los lisosomas tienen dos maneras de digerir las sustancias. Una es a través de enzimas hidrolíticas, ¿verdad?, y la otra manera es a través de oxidación por diferentes tipos de moléculas. Acuérdense que la oxidación, una de las cosas que hace es romper enlaces covalentes. Por eso es cuando ustedes ponen a quemar madera, lo que están haciendo es oxidar la madera y eventualmente rompen todos los enlaces covalentes por oxidación. Por eso cuando se está quemando algo se necesita oxígeno, ¿verdad? Si no hay oxígeno es imposible que haya lumbre, ¿verdad? Y en este caso, dentro de los lisosomas, lo que es realmente son calderas de oxidación, ¿verdad? El oxígeno es capaz de romper los enlaces covalentes y eliminarlos. Muy bien. Pues vean que tenemos varios tipos de oxidación, donde intervienen sustancias como el NADPH, ¿verdad?, que es producido precisamente en la mitocondria, ¿verdad?, para producir el ion superóxido, ¿verdad? Y de aquí después producir el peróxido de hidrógeno. Entonces son dos moléculas altamente oxidativas. Está la reacción de Fenton también, donde se produce el ion hidroxilo, ¿verdad?, que también es muy oxidante, ¿verdad? Y la mieloperoxidasa, donde produce precisamente el hipoclorito. Acuérdense, el hipoclorito es lo que la gente normalmente, comúnmente llama cloro, ¿verdad? Cuando lo que limpian los excusados, que dicen, vamos a ponerle cloro a los excusados, realmente lo que le están poniendo es hipoclorito, porque el cloro es un gas, no es soluble, no es líquido, ¿verdad? El hipoclorito es lo que le están poniendo verdaderamente para la limpieza. Y la célula ya había inventado eso desde hace mucho tiempo para oxidar. Y después tenemos los mecanismos antioxidativos, como la superóxido dismutasa, ¿verdad?, que es capaz de tomar el ion superóxido, ¿verdad?, y hacerlo menos oxidante, el peróxido de hidrógeno, después la catalasa, romper el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Igual que sustancias reductoras como la glutatión peroxidasa, ¿verdad? Y esos están generalmente en el citosol, porque algunas de estas moléculas se escapan precisamente de los lisosomas y pueden dañar
proteínas y otras moléculas en el citosol. Y estas son sustancias que protegen precisamente de la oxidación a la célula. Vean entonces la cantidad de sustancias, de enzimas hidrolíticas, además de las oxidativas, que tienen los lisosomas. Tenemos enzimas que actúan sobre proteínas, ¿verdad? Sobre todo tenemos las catepsinas, que son proteasas muy promiscuas, pero tenemos metaloproteinasas que son muy activas, ¿verdad? Tenemos lo que llaman gelatinasas, que es otro tipo de metaloproteinasas muy activas, ¿verdad? Tenemos enzimas que actúan sobre lípidos, ¿verdad? Sobre ácidos grasos, como la fosfolipasa 1, la fosfolipasa 2, que además son muy bactericidas, ¿verdad? Muchas de estas enzimas son catiónicas y tienen acción sobre las membranas. Las fosfolipasas, entre ellas, son catiónicas y tienen acción sobre las membranas de bacterias, particularmente, ¿verdad? Después tenemos enzimas que actúan sobre los ácidos nucleicos, por supuesto, para digerir el ADN y el RNA. Pues tenemos enzimas que actúan sobre carbohidratos. Entre las más importantes tenemos la lisozima, que actúa sobre el peptidoglicano de las bacterias gran positivas y gran negativas. Pero tenemos muchas otras, como la neuraminidasa, que quita el ácido neuramínico de las células, ¿verdad? Y que son muy importantes. Y tenemos después una gran cantidad de otras proteínas, como la metilperoxidasa y la peroxidasa y la fosfodiesterasa, que ya vimos cómo actúan algunas de ellas y que sirven para mecanismos de oxidación. Ahí pueden ustedes repasar y ver toda la cantidad de enzimas, la lista de enzimas que hay dentro de los lisosomas y que sirven para digerirlo a los microorganismos. Entonces, además de la vía, de esta vía que tenemos constitutiva, ¿verdad? Tenemos la vía de la autofagocitosis. La autofagocitosis sirve precisamente para fagocitar moléculas que están en el citosol. Por ejemplo, hay algunas bacterias, ¿verdad? Que como Listeria, como las rickettsias, que llegan directamente al citosol y no están dentro de vacuolas, sino se salen, como vamos a ver. O algunos virus que penetran directamente al citosol. Entonces, la célula usa la autofagocitosis, que es un mecanismo fisiológico para reciclar organelas como las mitocondrias y otras, precisamente para destruir esos invasores que llegan al citosol, ¿verdad? El citosol es lo que está fuera de las vacuolas. Esto es el citosol. El citoplasma es todo, donde se incluyen vacuolas más el citosol. El citosol siempre está fuera de las vacuolas. Las vacuolas topológicamente eso es fuera, es equivalente a estar afuera, ¿verdad? Entonces vean muy bien cómo aquí se forma el fagóforo. El fagóforo es un imaginamiento de una vacuola, de una pequeña vacuolita que está dentro de la célula, formando precisamente una doble membrana que después se cierra, ¿verdad? Formando un autofagosoma. Los autofagosomas se diferencian de los fagosomas porque los autofagosomas tienen dos membranas. Vean que tienen dos membranas. Posteriormente, los autofagosomas se fusionan con los lisosomas, igual que los fagosomas, ¿verdad? Para formar a un autofagolisosoma. Pero es un autofagosoma con características particulares, ¿verdad? Que tiene una función particular que es muy importante, ¿verdad? Vean aquí, tienen una bacteria que está dentro de un autofagosoma, ¿verdad? Precisamente reciclándose, ¿verdad? Para destruirse. Entonces, son dos mecanismos diferentes. La endocitosis, ¿verdad? Para formar una vacuola, ¿verdad? O un fagosoma. Y pues el autofagosoma, ¿verdad? Los autofagosomas, ¿verdad? Que tienen doble membrana y que sirven para digerir lo que está dentro del citosol, lo que viene y se queda está en el citosol. Muy bien. La autofagocitosis fue causa de un premio Nobel que se dio a Yoshinori Ushomi, premio Nobel del 2016, ¿verdad? Precisamente por descubrir la fagocitosis. ¿Para qué sirve la fagocitosis? Bueno, para remodelar las organelas, es un control de la calidad de las proteínas de las organelas. Si una organela no está bien hecha, inmediatamente es destruida. También cuando hay daño del ADN, hay digestión
precisamente, por ejemplo, de la mitocondria, donde se daña la mitocondria, ¿verdad? También cuando la célula se vuelve cancerosa y empieza a tener, a desplegar funciones raras, también hay autofagocitosis y destrucción de la misma célula. La eliminación de patógenos, que es lo que nos interesa a nosotros, la regulación de la inmunidad y la inflamación, el reciclamiento, el reciclado de las mitocondrias. Por ejemplo, si entra la mitocondria paterna, ¿verdad? En el óvulo durante la fecundación, la mitocondria es inmediatamente, la paterna es inmediatamente destruida para que quede solamente la mitocondria materna, perdón. Es importante en el metabolismo, ¿verdad? Cuando hay falta de nutrientes y para la sobrevida de la célula, por ejemplo, en condiciones precisamente de limitación de alimentos. Hay otros mecanismos también para destruir a los patógenos que entran al citosol, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una bacteria que entra al citosol o un virus, ¿verdad? Que entra al citosol, que es un mecanismo que también usa la célula para reciclar proteínas que no están bien hechas dentro del citosol. Y es a través precisamente de este tipo de organelas, ¿verdad? Que se llamamos proteosomas. Los proteosomas simplemente toman las proteínas que ellos ven extrañas, las ubiquitinan, les ponen una proteína pequeñita que se llama ubiquitina por medio de unas enzimas que se llaman ubiquitinasas, y precisamente esas proteínas extrañas, ya sean de bacterias o sean de virus o sean de cualquier microorganismo, son ubiquitinadas y destruidas dentro de los proteosomas, generando diferentes tipos de péptidos, ¿verdad? Esto es muy importante durante la presentación antigénica, que seguro algunos de ustedes ya estudiaron. Muy bien. Hay siempre una intersección entre los fagolisosomas y los proteosomas. Por ejemplo, aquí tenemos un fagolisosoma que destruye a un patógeno, ¿verdad? Destruye los patógenos y vean que saca proteínas a través de factores de secreción, de columnas de secreción como el SEC6, ¿verdad? A esas proteínas se ubiquitinan y en los proteosomas, ¿verdad? Una vez que están ubiquitinadas esas proteínas de estas bacterias, por ejemplo, son digeridas dentro de los proteosomas y los péptidos son vueltos a meter, ¿verdad? Hacia esa vacuola donde los toman las chaperonas y los cargan dentro de los antígenos de histocompatibilidad para ser presentados. Entonces, esos mecanismos son muy importantes, ¿verdad? Muy bien. Vías de entrada de las bacterias. Entonces, ¿cómo entran las bacterias? Vamos a empezar ahora sí a ver ya a las bacterias propiamente. ¿Cómo entran las bacterias a la célula? Bueno, usan una gran cantidad de receptores. Vean la cantidad de receptores que tenemos. Tenemos integrinas, tenemos lectinas, tenemos factores FC, donde se pegan los anticuerpos con las bacterias, factores del complemento que pegan a bacterias opsonizadas con complemento, tenemos selectinas, tenemos integrinas, tenemos Toll-like receptors, algunos receptores tipo Toll, ¿verdad? Tenemos caderinas, tenemos fibronectina, tenemos una gran cantidad de receptores en la célula y que tienen diferentes funciones. Algunos son moléculas de adherencia entre células y células, como son las caderinas, por ejemplo, ¿verdad? O las selectinas o las integrinas, pero también sirven para pegar patógenos y como receptores de entrada para patógenos. ¿Ya? Algo que es importante aquí es que el paso de proteínas, por ejemplo, bacterianas, como toxinas bacterianas, usan precisamente la vía endocítica y la vía exocítica para activar sus enzimas. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína precisamente que es este es el mecanismo, perdón, en la izquierda, aquí tenemos el mecanismo normal, que es como una proteína que se produce en el retículo endoplasmático
es llevada al aparato de Golgi, donde el aparato de Golgi la modifica y la regresa al retículo endoplasmático para que después esta proteína, siguiendo el camino entre los retículos endoplasmáticos, llegue a un aparato de secreción donde sale esa proteína y se ubiquitina para ser destruida, ¿verdad? En degradación. Entonces, simplemente sale de aquí, se lleva de regreso, ¿verdad? Y la proteína sale para ser destruida. ¿Ya? Es una vez que funciona, por ejemplo, en el aparato de Golgi. Este mecanismo lo usan algunas bacterias, algunas toxinas bacterianas. Por ejemplo, la toxina del cólera, ¿verdad? Se pega a unas proteínas que tienen la señal CADEL. Cuando la señal tiene CADEL, quiere decir que es una proteína que tiene que ir al retículo endoplasmático. Entonces, de aquí viaja al retículo endoplasmático por 2 vías, ¿verdad? Una vez que llega ahí, esta es liberada, ¿verdad? De una parte, una subunidad, atraviesa el SEC y de ahí va a los proteosomas donde es modificada y es activada, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la toxina de Shiga, ¿verdad? Que es modificada, ¿verdad? De la misma forma, ¿verdad? Para salir por medio de este factor de secreción y actuar eventualmente. Entonces vean que las toxinas usan los mismos mecanismos que usa la célula para poder ser secretada y eventualmente que actúe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa durante los eventos de asimilación, durante la interacción de la fagocitosis innata, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un microbio que se puede pegar a una gran cantidad de receptores. Vean toda la cantidad de receptores que puede pegarse el microbio, ¿verdad? Aquí tenemos el complemento, tenemos más receptores de complemento, receptores FC, ¿verdad? Tenemos integrinas, tenemos receptores TOL, tenemos receptores de fibronectina, ¿verdad? Tenemos receptores tipo lectina, en fin. Vean lo que ocurre cuando entra un microbio, se activan las GTPasas tipo RO, ¿verdad? Se activan también la quinasa C, ¿verdad? La fosfoquinasa C, la PLC, la fosfolipasa C, la PI3 quinasa, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de señales proinflamatorias. Entonces, ¿qué ocurre cuando una bacteria entra dentro de la célula? Hay remodelación de actina, hay migración, hay motilidad, la célula se empieza a mover, hay lo que llaman el membrane ruffling, ¿verdad? La membrana de la bacteria empieza un mecanismo como de ebullición. Hay acciones microbicidas, como ya vimos, hay presentación de antígenos, se liberan también una gran cantidad de citocinas, de quimioquinas, ¿verdad? Y entonces ocurre el mecanismo propiamente de fagocitosis, que es un mecanismo bastante complejo. Muy bien. Vean, nada más para como ejemplo, los mecanismos que ocurren, y aquí no vamos a estudiarlos todos, pero nada más para que vean lo que ocurre cuando hay fagocitosis mediada por anticuerpos. Aquí tenemos una bacteria, ¿verdad? Aquí tenemos una bacteria que es fagocitada por diferentes tipos de receptores, ¿verdad? Mediadas por anticuerpos. Aquí tenemos los receptores FC, ¿verdad? Vean que en general lo que ocurre, hay activación de quinasas, de las cascadas de quinasas, corriente abajo, y lo que ocurre, hay polimerización de actina, ¿verdad? Que es propiamente el mecanismo necesario para la fagocitosis, hay proliferación celular también, otra vez hay polimerización de actina, que ocurre también en fagocitosis, y después hay mecanismos donde hay degranulación, ¿verdad? Hay citoquinesis, ¿verdad? Y un mecanismo de respuesta proinflamatoria, ¿verdad? Entonces se activan una gran cantidad de cosas. No vale la pena estudiar todo esto que ustedes han estudiado en diferentes cursos, este tipo de activaciones, ¿verdad? Corriente abajo. Entonces, la fagocitosis de bacterias promueve varios tipos de respuesta. Entonces, aquí se fagocita una bacteria, ¿verdad? Está en el lisosoma temprano, después entra en el lisosoma donde se va a intentar destruir. Hay activación del citoesqueleto, ¿verdad? Y hay también un reciclaje de nutrientes. ¿Y qué es lo que promueve?
inmunidad adaptativa, ¿verdad? Que es la degradación del antígeno, el procesamiento del antígeno, presentación de antígeno en las clases de histocompatibilidad 2, ¿verdad? Y también presentación de antígeno en la clase 1. Y la respuesta inmune innata, hay lo que es muerte del patógeno, se trata de eliminar el patógeno, hay procesamiento del patógeno, ¿verdad? Hay presentación del patógeno a través de los receptores tipo TOL y otro tipo de receptores como los NOD, y hay regulación de la apoptosis. Entonces, se disparan mecanismos tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata durante este tipo de respuestas. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los fenómenos más comunes que hay durante la fagocitosis de una bacteria. Vean, aquí se fagocita una bacteria, ¿verdad? Y inmediatamente va a producirse lo que llamamos un inflamosoma, ¿verdad? Con liberación de citoquinas, ¿verdad? Precisamente estructura es una estructura particular, ¿verdad? Que incluye la activación proinflamatoria. No voy a ver todo el mecanismo porque es un mecanismo que tiene que verlo, estudiarlo diferente de inmunología. Pero vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la entrada de una bacteria induce que un factor que se llama el inhibidor de kappa B, ¿verdad? De NF-kappa B, se fosforile, ¿ya? Al fosforilarse el inhibidor del NF-kappa B, este se ubiquitina y se destruyen los proteosomas, ¿verdad? Inmediatamente eso deja libre al factor NF-kappa B que entra al núcleo y es un factor de transcripción. Y este factor de transcripción es muy importante para inducir la liberación de citoquinas y quimioquinas, ¿verdad? O sea, lo que se transcriben aquí son RNAs mensajeros para la producción de citoquinas y de quimioquinas. Entonces, tenemos aquí una inducción de señal que promueve la liberación del NF-kappa B, que es un factor de transcripción que va a entrar al núcleo y va a inducir la transcripción de diferentes moléculas proinflamatorias. Eso es parte del inflamosoma, precisamente. El inflamosoma va a inducir la síntesis, ¿verdad?, de moléculas proinflamatorias y de citoquinas y quimioquinas. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo actuaría una bacteria, ¿verdad?, que entra a la célula. Las bacterias, por ejemplo, vamos a hablar de una bacteria gram negativa, tiene lipopolisacárido. Esta bacteria, al liberar el lipopolisacárido, ¿verdad?, ese lipopolisacárido se va a pegar a un receptor de la membrana que se llama CD14. De este CD14 va a transferir el lipopolisacárido a una molécula que se llama MD2, un correceptor del receptor TOL tipo 4. Eso induce la dimerización de los receptores tipo TOL. Inmediatamente esto llama la atención de moléculas adaptadoras, ¿verdad?, que se pegan a esos TOL4 dimerizados y induce la activación de una quinasa que va a inducir la activación de otros tipos de quinasas y unos factores de transcripción que son UniFos. Y por el otro lado, esta quinasa, la TAC1, ¿verdad?, es capaz de fosforilar al inhibidor del factor, ¿verdad?, al una gran cantidad de mediadores proinflamatorios, ¿ya? El Jun y el FOS hace lo mismo, se mete e induce, promueve la síntesis, ¿verdad?, de RNAs mensajeros que van a producir mucho tipo de moléculas proinflamatorias como citoquinas y quimioquinas. ¿Qué estrategias de evasión de la digestión intracelular vía constituida y endocitosis por las bacterias patógenas hay, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrategias de evasión de la digestión intracelular tienen las bacterias? Bueno,
Las bacterias intracelulares tienen que evadir precisamente las vías endocíticas constitutivas donde se fusionan con los lisosomas, porque si no serían destruidas, ¿ya? Y para eso usan como primer mecanismo, ¿verdad?, diferentes tipos de moléculas de secreción, ¿verdad? Aquí tenemos moléculas de secreción desde el tipo 1 hasta el tipo 7, ¿verdad? Ya van por, ya incluso se ha descrito otro factor de secreción, de otro aparato de secreción que se llama tipo 8, ¿verdad? Pero vean que hay una gran cantidad de sistemas de secreción que tienen diferentes funciones en las bacterias. Por ejemplo, el tipo 1 se interesa más en secretar iones colicinas, que son antibacterianos, drogas, toxinas RTX de tipo glucanos y polisacáridos, ¿verdad? Los de tipo 2, proteínas periplásmicas y extracelulares, sirve para formación en las membranas. El tipo 3 y el tipo 4 son los más importantes desde el punto de vista de virulencia, ¿verdad? Porque libera factores de virulencia y efectores para el control de hospederos. Entonces, tanto los factores de secreción tipo 3 y tipo 4, estos aparatos de secreción son los más importantes para la regulación de la vida intracelular de las bacterias. Después hay otros factores como el tipo 6, que es de defensa también, que se usa contra células predadoras eucariotas principalmente. Y el tipo 7 se ha visto en la liberación de cierto tipo de proteínas precisamente en algunos actinomicetes como las micobacterias, ¿verdad? Entonces, quedamos que el factor tipo 3 y el tipo 4 sí que son los más importantes precisamente en la virulencia. Hay otra manera que las bacterias también regulan el tránsito intracelular y es liberando precisamente lo que llaman BLEPs. Las bacterias, especialmente las bacterias gram negativas, forman un tipo de vacuolitas que las liberan, ¿verdad? Y que son paquetes, ¿verdad?, que llevan sustancias adentro y que engañan a las células precisamente, pensando de que son patógenos, porque tienen toda la constitución de la superficie de las bacterias y estas al entrar a la célula es capaces de inducir a la célula a que se active de diferentes formas y medie también mecanismos para favorecer la vida intracelular de las bacterias. Muy bien. Las bacterias patógenas evaden la vía endocítica constitutiva y modifican su nicho replicativo. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de fagocitosis, ¿verdad?, de bacterias. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí una partícula. Es una partícula inerte, puede ser una partícula de látex. Esa sigue la típica vía constitutiva basada en endosomas tempranos, ¿verdad?, donde tenemos un marcador aquí RAP5 y Early Endosomal Antigen 1, un antígeno endosomal temprano, ¿verdad? De aquí pasa a endosomas tardíos y de aquí se va a fusionar con lisosomas para formar un fagolisosoma, con características de ciertas proteínas lisosomales como son la catepsina, LAMPS y la ATPasa. Y el pH aquí es ácido. Esto es lo que pasa con una partícula inerte, una bacteria muerta, ¿verdad?, o una bacteria que no es intracelular. Es destruida dentro de los fagolisosomas. Pero hay bacterias como Legionella que es capaz de entrar y modificar su vacuola y establecerse una vacuola parecida al retículo endoplásmico, donde ahí está salvo de la fusión con los lisosomas. Hay otra como Salmonella typhimurium, ¿verdad?, que se establece una vacuola particular de carácter acídico, ¿verdad?, de carácter acídico, donde inhibe precisamente la acción de fusión con los lisosomas, ¿verdad?, en un nicho particular donde no se puede precisamente fusionar el lisosoma con esta vacuola particular que ha modificado las salmonelas, ¿verdad? Tenemos Listeria monocytogenes, que lo que hace es que entra un endosoma temprano e inmediatamente lo que hace es salirse hacia el citosol. Entonces evita la
fusión con los lisosomas, escapándose de la vacuola hacia el citosol, ¿ya? Tenemos Mycobacterium tuberculosis que modifica su vacuola de tal manera de que quita la ATPasa, la excluye de la vacuola, al contrario de Salmonella que captura la ATPasa. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, excluye la ATPasa y esta no puede fusionarse con los lisosomas, ¿verdad? Después tenemos el caso de las brucelas, donde modifican, pasan un endosoma temprano y de ahí son capaces de escapar hacia el retículo endoplásmico, hacia vacuolas que tienen características de retículo endoplásmico, caracterizados por calnexina, calreticulina y SEC6, por ejemplo. Y una vez en el retículo endoplásmico no se fusionan con lisosomas. ¿Por qué? Porque el retículo endoplásmico no tiene docking, no es capaz de fusionarse con lisosomas. Muy bien, vamos entonces a empezar a ver ya ejemplos específicos. Vamos a ver aquí la internalización de las brucelas. Vean que las brucelas pueden internalizarse dentro de las células por diferentes mecanismos. Pueden usar fibronectina, pueden usar receptores del complemento, pueden ser opsonizadas por anticuerpo o pueden usar también un receptor que puede ser de tipo lectina, ¿verdad? Que se pega a las balsas lipídicas, o puede usar también el LPS para entrar dentro de macrófagos. Y dentro de células epiteliales promueve su internalización a través de receptores, por ejemplo, tipo lectina, ¿verdad? Y vean que durante la internalización actúan varios tipos de moléculas, en este caso GTPasas pequeñas del tipo, de la familia de ROC y RAC, ¿verdad? No vamos a ver, no vamos a detenernos en esos detalles, ¿verdad? Algunas, se ha visto que las brucelas poseen en la superficie, ¿verdad? Una proteína que se llama BMAC, que se ha relacionado con la internalización, ¿verdad? En la parte estapolar se ha relacionado con la internalización de las bacterias a células, ¿verdad? Las brucelas tienen muchos factores de virulencia, ¿verdad? No tradicionales, ¿verdad? Que le ayudan para su vida intracelular. Entre ellas tenemos el lipopolisacárido, ¿verdad? El lipopolisacárido, que es un lipopolisacárido particular, porque es un lipopolisacárido no endotóxico, no es tóxico. Es contrario a otro tipo de bacterias, donde el lipopolisacárido es muy endotóxico. En Brucelas no. Y es uno de los mecanismos que usa la bacteria precisamente para, como una estrategia furtiva para que no sea detectado por las células. Tener un lipopolisacárido no endotóxico. Las brucelas no tienen flagelo, pero tienen un aparato parecido al flagelo, o sea que es estructuralmente muy parecido al flagelo, que posiblemente le sirve también de una estructura de secreción, pero no se ha estudiado bien. El factor que se ha estudiado más, el aparato que se ha estudiado más es el tipo 4, factor de secreción tipo 4, que se llama VIR-B, donde se liberan varias sustancias efectoras para controlar precisamente el tráfico extracelular. Ya lo estudiarán ustedes cuando vean como ejemplo las brucelas, donde el factor de secreción tipo 4 libera efectores precisamente para controlar el tráfico intracelular. Tenemos sistemas de regulación, como el sistema de regulación BBRS, BBRR, que es un sistema de regulación de dos componentes, que es el que sirve para acomodar a la bacteria, acomodar el metabolismo de la bacteria, de la vida extracelular a la vida intracelular, ¿verdad? Después tenemos glucanos cíclicos que también son muy importantes en el control del tráfico intracelular, ¿verdad? Y esta proteína que ya hablamos de ella, que posiblemente le sirve como receptor para entrar a algún tipo de células. Entonces, ¿cuál es la biogénesis de las brucelas, verdad? ¿Cuál es el mecanismo general de la biogénesis en las brucelas? Bueno, vean, la brucela, una brucela que entra a la célula, ¿verdad? Entra en un fagosoma temprano que se va a fusionar con endosomas tempranos que se caracterizan por tener una GTPasa pequeña de tipo RAF, ¿verdad? De ahí pasa
a un endosoma tardío, ¿verdad? Donde sigue RAP5, pero se agrega otros marcadores como el antígeno, el early endosomal antigen, el antígeno temprano de los endosomas. E inmediatamente hay fusión con endosomas tardíos, con RAP7. Entonces, hay una vacuola, ¿verdad?, que adquiere características de endosoma tardío, y una proteína que se llama LAMP1, que es característico, ¿verdad? Está en endosomas tardíos y en lisosomas, pero en este caso hay una evasión, ¿verdad?, del lisosoma con la brucela. La brucela, esto que vemos aquí, el lisosoma, precisamente la bacteria no se fusiona con el lisosoma, ¿verdad? Este paso aquí no ocurre, sino que la bacteria se escapa, ¿verdad?, y empieza a interaccionar con elementos, ¿verdad?, con membrana, con elementos del retículo endoplásmico, hasta que eventualmente se fusiona con ellos para producir una vacuola, ¿verdad?, donde están las brucelas y corresponden a vacuolas que tienen marcadores de retículo endoplásmico como calnexina y calreticulina. Entonces, el paso crucial aquí es que las brucelas no se fusionan con lisosomas. Este paso no ocurre. Vean que cuando las brucelas están interaccionando con el retículo endoplásmico, hay moléculas que van del aparato de Golgi a fusionarse precisamente con esta vacuola, que empieza a interaccionar con el retículo endoplásmico y termina eventualmente fusionándose. Las bacterias dentro del retículo endoplásmico de este tipo de vacuolas empiezan a replicarse en gran cantidad. Entonces aquí empiezan a replicarse en gran cantidad. Y aquí se ve que están solas, pero realmente esto no están solas. Si ustedes se dan cuenta, hay comunicación realmente entre todas estas bacterias que ustedes ven aquí. Están comunicadas por estas vacuolitas entre ellas, ¿verdad? Y hay replicación. Después, algunas de estas vacuolas empiezan, ¿verdad?, a adquirir cierto tipo de marcadores de autofagosomas, como la beclina, un marcador, los ATGs, ¿verdad?, el 14 y el 9, que son marcadores de autofagosomas, ¿verdad?, característico como de autofagosomas. Y vean aquí que las brucelas empiezan a ser autofagocitadas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque son el organismo, la célula, ¿verdad?, empieza a reconocer estas vacuolas como extrañas, como que tienen algo extraño. Entonces las empieza a tratar de reciclar. Entonces, eventualmente, todas estas vacuolas dentro de todas estas brucelas que estaban en vacuolas que tenían características de retículo endoplásmico, vean, con la calnexina y calreticulina, que son chaperones típicas del retículo endoplásmico, coalescen en una gran vacuola, ¿verdad?, donde esta eventualmente se puede romper o pueden salir en este tipo de macrovacuolas. Aquí tenemos, por ejemplo, una brucela o varias brucelas dentro de un autofagosoma. Vamos a ver si se puede ver la película. Vamos a tratar de ver si en esta ocasión podemos ver una película de cómo ocurren las cosas. Me dice Pamela si se está viendo o no. Ok, vamos a ver. ¿Se está viendo? Ahorita no, doctor. ¿No? No, Vamos a ver si se puede ver otra vez. ¿Se está viendo? no. ¿No? Bueno, vamos a ver. No, por el momento no. Vamos a ver. ¿Ahí la está viendo o no? Vemos la diapositiva, pero no, es que no me parece que le esté dando clic. No, si le estoy dando que yo la estoy viendo moverse. Entonces vamos a ver, vamos a esperar. A lo mejor es que tiene un ratito en cargarse. Ok. ¿La están viendo ya moverse? No, ¿Pamela? doctor. No, no, no. ¿No se ve? Mm, mm. Sí, va a ser difícil. Yo creo que no.
Es raro. Si no, no. Voy a volverle a dar una vez más, a ver si. A ver. ¿Se está viendo mover? Pamela. No, y si se sale, digamos, de la diapositiva en presentación y más bien lo intenta, digamos, como una a una. Sí, sí podría ser, pero no sé. Vamos a ver aquí. No. Qué raro, hace rato como que funcionó. ¿No No, está? no. Yo no lo veo. ¿Alguno lo ve, chicos? ¿Algún video? ¿Alguien lo está viendo? No, No, no. No, Se ve solamente la diapositiva, pero no se ve moverse. correcto, se ve solo la diapo, no se mueve nada. Sí. ¿Ahí? ¿Ahora? No, no. Todavía nada. Más bien, si quiere, yo le digo, cuando la veo que se mueve, le aviso. Pero no. No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a dejarlo porque si no, si no está funcionando, no, ni modo. Bueno, muy bien. Ahí se imaginan simplemente que parte de esto se los iba a enseñar en un video. Bueno, vamos a ver ahora vamos a ver otra bacteria, la vida intracelular de Listeria monocytogenes, ¿verdad? Esta bacteria es muy interesante porque una de las cosas que hace es transitar, ¿verdad? Meterse en la célula y liberarse dentro del citosol. Vean que se sale de su vacuola y entra al citosol, ¿verdad? Tiene varios factores de virulencia esta bacteria. Tiene la listeriolicina, que es una fosfolipasa que va a romper la membrana y va a permitir que la bacteria se salga. Tiene la fosfatidilinositol fosfolipasa también, que va a ayudar a lo mismo, ¿verdad? Y tiene la fosfatidilinol fosfolipasa específica también, la que llaman PI-PLC, ¿verdad? Que es la PLCA y la PLCB. Son dos diferentes, pero que actúan igual rompiendo la membrana, ¿verdad? Y después tiene otro tipo de fosfolipasa, una fosfolipasa tipo C, ¿verdad? Entonces, vean que esta bacteria entra a una vacuola, ¿verdad? O puede entrar a un tipo de autofagosoma, porque entra con una membrana, viene de otra célula, como vamos a ver, y entra en una vacuola, y después de esa vacuola entra un tipo de autofagosoma y se escapa eventualmente. Entonces, lo importante es que esta bacteria se escapa de la vacuola fagocítica y se establece en el citosol. Una vez que se establece en el citosol, empieza a polimerizar actina. Vean aquí cómo empieza a polimerizar actina, ¿verdad? Y es una de las cosas más interesantes que tiene esta bacteria. Entonces, esta bacteria empieza a polimerizar actina y aquí tenemos, vamos a ver cómo se mueve. Esta bacteria entra a través de caderinas. Entonces, tenemos aquí las caderinas, ¿verdad? Que sirven como interacción entre células. Bueno, la bacteria tiene una proteína, ¿verdad? En la superficie que se llama INFA, ¿verdad? Y esta proteína precisamente se pega a las caderinas de la célula y le sirve como receptor para poder penetrar. Entonces aquí se pega a caderinas, es una caderina de tipo E, ¿verdad? Y la bacteria, una vez que se pega a esa caderina, es fagocitada porque es jalada por el citoesqueleto, ¿verdad? Vean que, como les dije anteriormente, esta bacteria es capaz de polimerizar actina. Entonces, véanla cómo polimeriza actina, ¿verdad? Se pega a factores de actina, polimeriza y es capaz de moverse a través de eso en la célula. Vamos a ver si este sí sirve, ¿verdad? ¿Se está viendo? No, ¿No se está viendo del todo? no. Qué curioso. Vamos a ver si puedo. a nosotros nos aparece el play
a mano izquierda abajo. No sé si usted lo ve también o solo nos aparece a nosotros. En todo caso, debería darle play ahí a ese cuadrito. Exacto, ahí. Ahí Lo se da están ahí, viendo. Moreno. ¿Usted lo ve ese cuadrito azul? Sí, sí, pues sí, sí, el cuadrito, ahí es donde le Y di ahí, precisamente. aquí le da, pero En no, el a la cuadrito lo toca izquierda. aquí. donde le estoy dando. Ahí Ahí, es donde le ajá. estoy dando. ¿Lo están viendo? Ahí es donde le doy. Sí, No. ¿por qué cree que lo puse el cuadrito azul? Precisamente para eso. ¿No lo están viendo? No. No. Bueno, vamos a ver si lo puedo poner de otra forma. Sí, no sé qué ¿Verdad? hicimos ahora que practicamos y les funcionó. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede ver. Así. Vamos a ver si esta vez funciona. ¿Funciona? No lo ha tocado. No, es que estoy poniendo otra cosa. Vamos a ver, entonces voy a ponerlo en otra cosa. Vamos a poner ¿No los tiene eh, más bien descargados para que los ponga desde alguna carpeta? sí, es lo que voy a tratar de hacer. Lo que pasa es que ahora no me sale screen sharing. Vamos a ver. ¿Ahí lo están viendo? Usted está No. compartiendo todavía la presentación anterior. Tiene que compartir. Es que no hay manera. No me deja. No me deja. A ver, vamos a ver. Ahora Si le vamos a dan ver. compartir, Vamos a ver, espérese. ahí, ya. Ahí. Pero debe Sí, empezar ahí. otra vez. Ahí ya está el video. Hay Ay, que sí, darle nada más empezar. que ahora no quiere empezar. Se lo jala de aquí con el No, circulito no, hacia la no, izquierda. no Lo quiere jalar. arrastra. No quiere jalar. Vamos a ver. No quiere jalar. Vamos a ver. Y si lo devuelve 10 segundos, 10 Vamos a ver, segundos, 10 ahí está. segundos. ¿Lo están viendo? Ajá. Sí. Ahora ven, ¿los ven? Sí. ¿Están viendo cómo se mueve? ¿Cómo se polimeriza la actina? Ujú. Sí, sí se ve. Vean cómo las bacterias se mueven. Han polimerizado la actina y toda la listeria se mueve dentro de la célula. Ven que algunas bacterias aquí están tratando de salir. Vean, por ejemplo, aquí, en este lado. Vean en el lado izquierdo. Ahí hay unas bacterias que tratan de salir. ¿Ya? Y arriba también. Esas bacterias pasan de célula a célula, ¿verdad? Bueno, muy bien. Qué dicha que pudimos ver por lo menos ese. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué pasó? Se paró de sharing. Moreno, y se intenta así con el video anterior. Sí, sí, no, déjeme volver a compartir la pantalla porque... ¿La están viendo la presentación otra vez? Sí, ya está compartida la presentación. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Muy bien. Entonces, vamos a ver la entrada de salmonela. ¿Ya? ¿Me están oyendo? Sí. Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver la entrada de salmonela ahora, ¿verdad? Entonces vean que salmonela produce un ruffling, ¿verdad? Una ebullición de la membrana para entrar. Y usa varios tipos de receptores, pero induce una activación de la actina a través de varios factores que libera por medio del sistema de secreción tipo 3, ¿verdad? Eso lo van a estudiar ustedes más adelante. Y hay reclutamiento de GTPasas. Entonces, la bacteria libera esos factores, recluta diferentes tipos de GTPasas de la familia Rho que inducen la polimerización de actina y eso promueve la fagocitosis de la salmonela, parecido a lo que ocurría con Brucela, pero de una manera mucho más activa. O sea, la activación es mucho mayor. Y eso lo hace a través de diferentes factores que libera la bacteria por sistemas de secreción tipo 3. Entonces, vean, la bacteria entra por medio de ese ruffling, de ese mecanismo de ebullición de la bacteria, donde hay diferentes tipos de efectores. Vean, todos los efectores que hay aquí son los efectores para entrar y participan un número grande de proteínas y de mediadores, de quinasas y de mediadores para la polimerización de esa actina. Vean que la bacteria entra e inmediatamente lo que hace es modificar su vacuola y modifica una vacuola que
produce estas grandes protuberancias largas. Vean esas protuberancias largas. Esta vacuola es realmente un fagolisosoma modificado, donde es acídico, pero no se ha fusionado digamos, es acídico en la medida de que captura la ATPasa, pero no captura las demás proteínas lisosomales. Vean, aquí están los lisosomas, ¿verdad? Por aparte, que no se fusionan precisamente con Salmonella. Entonces, es una bacteria que se replica en una vacuola muy particular, donde ella modifica su vacuola capturando una ATPasa, ¿verdad? Y al capturar esa ATPasa impide la fusión con los lisosomas porque la captura prematuramente, ¿verdad? Y recluta gran cantidad también de factores del citoesqueleto por donde se mueven algunos de estas proteínas que están precisamente en esta vacuola, ¿verdad? Usualmente lo que usan es tubulina para moverse de un lugar a otro y modificar esta vacuola en particular. Mycobacterium, el Mycobacterium es una bacteria muy particular porque lo que hace es al revés de Salmonella. Y mientras Salmonella promueve la acidificación de esta vacuola, en el caso de Mycobacterium, lo que promueve es eliminar la GTPasa precisamente esta vacuola. Entonces, Mycobacterium entra y puede utilizar para entrar diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, usa receptores del complemento o usa también receptores tipo TOL o usa algún tipo de lectinas, ¿verdad? Para entrar y entra por medio de caviolas, ¿verdad? O de caviolinas, ¿verdad? Entra adentro de la célula y se inhibe la fusión con el lisosoma, esta bacteria. ¿Cómo lo hace? Es muy particular. Vamos a ver si esta vez funciona este video. ¿Lo están viendo? No. ¿No lo están viendo? No, Moreno. Está la diapositiva. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Sería volver a... Bueno, o si no... Bueno, vamos a brincarnos eso. Y entonces lo que vamos a hacer es... la presentación, usted la va a tener, de todas maneras yo se la voy a mandar. ¿Me está oyendo? Sí, doctor. Sí, pues vamos a brincarnos a eso. Déjenme parar la... Y usted si quiere también puede enviar los videos, Sí. un archivo con los videos y se les puede subir los videos a los estudiantes también. Sí, eso es lo que vamos a hacer, porque no se están viendo. Bueno, muy bien. Entonces, vean aquí lo que hace la Mycobacterium. La Mycobacterium modifica la vacuola, ¿verdad? No hay ATPasa, ¿verdad? Esta vacuola, ¿verdad? No hay ATPasa. Las catepsinas están bajas también, o sea, no se fusionan con los lisosomas. Y hay una proteína que es muy importante que se llama TACO. Esa es TACO es una proteína, una coronina, es parecida a las clatrinas. Esa proteína TACO que recluta precisamente Mycobacterium impide que haya unión con los lisosomas, ¿verdad? Entonces, esta vacuola particular de Mycobacterium tuberculosis, al reclutar esta proteína TACO, impide que las mycobacterias se fusionen con los lisosomas. Vive en una vacuola que no es acídica, ¿verdad? Donde no se ha fusionado con lisosomas, por eso las catepsinas son bajas, ¿verdad? Y tiene esa proteína TACO, que es una proteína parecida a un tipo de clatrina, ¿verdad? Y vive en esa vacuola modificada, precisamente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver Legionella, ¿verdad? Que es otra bacteria. Legionella entra
¿verdad? En una vacuola y se va, y parecido a las brucelas, vean que las brucelas inhiben la fusión, se fusionan con endosomas tempranos, con endosomas tardíos, y no con los lisosomas para llegar al retículo endoplásmico. Las legionelas directamente empiezan a interaccionar con elementos del aparato de Golgi y del retículo endoplásmico y forman una vacuola particular que al tener componentes de Golgi y de retículo endoplásmico no se fusiona con los lisosomas, porque ni el aparato de Golgi ni el retículo endoplásmico se fusionan con lisosomas, a pesar de que el aparato de Golgi es el que forma los lisosomas. Después tenemos otro tipo de bacterias como las clamidias, que esas hacen una vacuola particularmente de ellas, donde también toma elementos del retículo endoplásmico. Entonces vean que varios tipos de bacterias toman elementos del retículo endoplásmico precisamente para evitar fusionarse con los lisosomas. La Coxiella es una bacteria también muy interesante porque esa lo que toma es un endosoma temprano y el endosoma temprano lo forma un tipo de fagolisosoma que es prácticamente un fagolisosoma que lo modifica y hace un macrofagolisosoma. O sea, vean que es una bacteria que se replica dentro de un fagolisosoma propiamente, pero modificado también. O sea, todas las bacterias se modifican por un sistema de secreción, aquí tipo 4 también, ¿verdad? Y estas también lo hacen con sistemas de secreción tipo 4. Modifica para hacer una vacuola muy grande, ¿verdad? Donde están los diferentes cuerpos de las coxielas y donde se replican formando cuerpos grandes y cuerpos pequeños, que son muy característicos precisamente de esta bacteria. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy para contestarlas. Pamela. Ajá, doctor, aquí estoy. Sí. Chicos, algunos con alguna... Lo que voy a ver si puedo pasar el video de Mycobacterium. Sí, porque está bien el tiempo. Entonces, tenemos tiempo mientras ellos van pensando alguna... Sí, vamos a ver si puedo pasar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Espérense, vamos a ver si aquí aparece. Si podemos pasarlo. ¿Lo están viendo? No. No, todavía no. Y tenemos dos manitas levantadas. Usted me dice si atendemos las consultas o esperamos. Un momento, vamos a ver, esperemos. Vamos a ver si aquí podemos verlo. Si no, voy a tratar de... Si no, parece que no funciona. Desde ahí tampoco. Si me envía la presentación, tal vez intento hacerlo yo. Déjeme ver. Voy a tratar de hacerlo desde otro lado. Vamos a ver. Están viendo la presentación todavía, ¿verdad? Sí, doctor. Está en la diapositiva. Sí, acá la estamos viendo. Sí, vamos a ver. Sí, lo puedo ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es esta. Sí, vamos a ver. Que parece que sí. New share. Vamos a ver. Vamos a ver. Este new share. No lo veo, qué raro.
No me sale. Vamos a ver. New share. Vamos a ver si la veo aquí. No. No. Vamos a ver. Bueno, no. No. Les voy a mandar la presentación porque me parece que no. ¿La están viendo ahí? No. No, más bien puso algo de más que reuniones. Sí, más que reuniones, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, dejémoslo así. Si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos Mariel Solís, tiene la mano levantada. Doctor, lo que no entendí también fue lo del inflamosoma. Según lo que usted dijo, es que está relacionado con mediadores de la respuesta inflamatoria, pero estructuralmente sería como un fagolisosoma o como que... No, el inflamosoma, vamos a ver. El inflamosoma ocurre de esta forma. Entra la bacteria, ¿verdad? Entra la bacteria y generalmente cuando entra la bacteria se disparan diferentes tipos de mecanismos. Uno de esos mecanismos es vamos a ver, unas proteínas que promueven la muerte celular, ¿verdad? Usted sabe cuáles proteínas son, ¿verdad? De diferentes tipos de proteínas que promueven la muerte celular, ¿ya? Y la mitocondria empieza a liberar citocromo C. Este citocromo C empieza a interaccionar con diferentes proteínas, ¿verdad? Que eventualmente esas proteínas reclutan otras proteínas que inducen la transcripción del NF-κB. Y el NF-κB es el que induce, promueve los mecanismos de inflamación. ¿Entiende? Vamos a ver si vuelvo en el slide, se puede ver más o menos. Aquí creo que tengo un slide. Bueno, vea. Ese es el inflamosoma, ¿verdad? El inflamosoma se produce por varias razones. ¿Lo está viendo ahora? No, Moreno. No, Déjeme compartir otra vez la pantalla. ¿Lo está viendo ahora sí? ¿Se está viendo ya? Sí, ya está. sí, ahora sí. Vean, la bacteria entra y promueve varios tipos de mecanismos. Entre los mecanismos que promueve puede ser la muerte celular, ¿verdad? Es uno de los mecanismos por apoptosis, por ejemplo, ¿verdad? O bien puede producir también mecanismos proinflamatorios, ¿verdad? Generalmente los mecanismos proinflamatorios van al fagolisosoma. El fagolisosoma también puede inducir a las mitocondrias a liberar citocromo C. El citocromo C es un inductor del inflamosoma. Entonces, al pegarse a otro tipo de proteínas, van a inducir que este inhibidor del NF-κB se proteolice. O sea, el inflamosoma que está aquí lo que induce es que haya señales que promuevan la fosforilación del IκB. Al fosforilarlo, este se va a ubiquitinar y a ser destruido, liberando el NF-κB. Y esto es lo que va a inducir la transcripción de factores proinflamatorios. Entonces, ¿me entiende? Es el inflamosoma, lo que hace es promover que se active el NF-κB, que es el que promueve en última instancia la transcripción de RNA mensajeros
para sintetizar sustancias proinflamatorias. ¿Me entendió? Sí, ahora está más claro, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas de esas cosas ustedes ya las estudiaron, tanto en inmunología como en biología celular. Por eso fue un repaso rápido. Doctor, tenemos Stephanie Montoya, tiene la mano levantada. Sí. Una consultita a ver si entendí bien. En Legionela, digamos, usted decía que ella era como que interactuaba como con las proteínas o el tipo de membrana que tenía Golgi o retículo endoplásmico. Exactamente. ¿Eso quiere decir que se recubre esa membrana o mimetiza ese tipo de membrana como No, para no, que la célula piense que es el mismo? No, se recubre de Se ella. recubre, ok. O sea, ella recluta, entonces, en el caso de Legionela, ella recluta este tipo de membranas. Entonces está en una vacuola que parece fisiológica. Entonces los lisosomas no se funcionan porque no tienen manera de fusionarse precisamente o sea, al recubrirse de Golgi y de retículo endoplásmico, esta vacuola no puede fusionarse con lisosomas porque no hay proteínas pequeñas RAF que reconozcas entre ellas. No hay BESNAR y TESNAR para poderse fusionar aquí. ¿Me entiende? Perfecto. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Pamela, Yo tengo todo clarísimo. ¿otras preguntas? ¿Alguno otro, chicos? Bueno, lo que vamos a hacer es que le mando la presentación, Pamela, Ajá. para que usted se las dé a ellos. Sí, yo se la envío a Esteban y ellos se la comparto, o se las comparto por el chat de WhatsApp, o no sé, ¿ustedes tienen mediación? No, de este curso no. Ok, entonces a través de WhatsApp o de correo electrónico, creo Es que que Esteban les hace llegar. es muy pesada, ¿verdad? Ujú. Pues yo se la mando a usted por alguno de los mecanismos y usted se las da a ellos. ¿Está bien, doctor? Órale, pues. Muy bien. Entonces, creo que con esto damos finalizada la sesión de hoy. Sí. Agradecerle mucho al doctor Moreno, ¿verdad? Por su tiempo y la excelente presentación que nos hizo. Entonces, Bueno. si no hay ninguna consulta más, damos por terminado la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.